Caro, la saludamos. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, muchas gracias. Pero me dejaste tentada porque pensaba, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué serías capaz de hacer para que no te echen de tu trabajo? Está muy interesante. Sí. Bueno, uno es uno y sus circunstancias, ¿no es cierto? Totalmente. Porque uno puede decir, ay, yo haría tal cosa, ¿no? ¿Y después? No, pero es interesante ver qué cosa sería uno capaz de hacer. Sí. Sí. Un desafío la pregunta. Claro, totalmente. Hoy te hemos invitado para otra cosa. Tenemos videos de otras personas que son, yo digo facilitadoras, pero sería consultora la palabra. Sí, el término es consultor. Y vamos a hablar de Tomatis, que acá traje un poquitito para ponernos a tono primero. El método Tomatis es una terapia basada en la musicoterapia que consiste en estimulación auditiva. Fue fundada en los años 50 por el doctor Alfred Tomatis, diseñada para maximizar los beneficios de escuchar mejor. Los programas de este método estimulan el oído para promover la motivación interna de las personas para escuchar, corregir el control audio vocal y afinar el circuito entre el oído y la voz, el cual es muy importante para tener un control propio del habla. El método Tomatis fue creado por, ahí volvemos a recordar, el médico otorrino laringólogo Alfred Tomatis poco después de la Segunda Guerra Mundial. Se basaba en la idea de que algunos problemas vocales eran en realidad problemas de audición provocados por bloqueos cerebrales causados por una mala experiencia previa y que impedían captar determinadas frecuencias de sonido. Estos bloqueos podían causar también cambios en el comportamiento, lo cual explicaría al fin y al cabo el trastorno autista, pero también la dislexia o la esquizofrenia. Después también menciona que Alfred Tomatis creó el primer oído electrónico en 1950, en donde presenta las leyes Tomatis en la Academia de las Ciencias en París. Estas leyes establecen la relación entre la audición y la fonación, y por extensión entre la escucha y la comunicación. Estos descubrimientos animan a Alfred Tomatis a desarrollar un dispositivo pedagógico que permite a los cantantes con problemas vocales recuperar su calidad vocal de forma permanente. Este dispositivo pedagógico, que se basa en un sistema electrónico de báscula del sonido para estimular el oído, se conoce como oído electrónico. ¿Cómo funciona? Según Alfred Tomatis, su aparato es capaz de lograr que el cerebro volviese a captar esas frecuencias previamente bloqueadas, emitiendo nuevos patrones de sonido, mejorando así todos esos trastornos y discapacidades. Esos nuevos patrones podrían ser desde música de Mozart hasta la voz alterada de la madre del paciente. Bueno, hice una pequeña introducción en base a lo que también ya conocemos, porque debo decir que yo me he hecho Tomatis, nos hemos hecho todos en la familia y por eso también doy mi testimonio de lo importante que es. Pero bueno, contanos un poquitito vos, la historia es esta más o menos, ya la hemos estado charlando. Es más rica escucharlo en tu voz, ¿no? Vos me mencionabas que Tomatis, este señor Alfred, escuchaba que los tenores con el tiempo perdían la audición. Claro, lo que pasa es que el padre de él también estaba asociado a la música. Y relatan que, como anécdota, que él ya era otorrino y uno de los tenores pierde la voz. Entonces le van a hacer la consulta a él y él lo que registra es que en realidad está quedando hipoacúsico, está perdiendo la capacidad de escuchar, está quedando sordo. Y entonces, ¿qué hace él? Empieza a estimular esa capacidad de escuchar y lo que nota con sorpresa es que vuelve a recuperar el tono de su voz. Entonces ahí él describe la primera ley Tomatis, que es que la voz reproduce lo que el oído escucha. Entonces a partir de ahí empieza todo un proceso neurológico muy interesante. Tomatis realmente fue un inspirado, una persona muy inspirada a la hora de pensar cómo funcionaba nuestro oído, nuestra capacidad de escuchar, cómo intercambiaba la información los hemisferios cerebrales, etc. La verdad es que ha sido un visionario. Hoy con el aparataje que hay, uno puede ver que lo que él decía era verdad. Pero en el año 1950, la verdad que era muy mágico que él estuviera hablando de todas estas cosas. Claro, ¿sí? Pero hasta el día de hoy la ciencia no le da su apoyo, ¿no es cierto? Sí, la ciencia lo viene apoyando. Sí. Cada vez vienen demostrando que esto que él planteó, su modo de ver la escucha, es el modo correcto.
Pasa que, bueno, hay una disociación ahí entre la formación clásica que uno tiene en la universidad, porque se sigue un premio Nobel que, bueno, describió la escucha hasta un paso determinado. Y Tomatí sigue avanzando en la investigación y descubre esta gran característica de la escucha, que es la escucha ósea, que en realidad es anterior a la escucha aérea, ¿no? Todos escuchamos por los huesos y por toda la materia sólida transmite el sonido. Y todos lo sabemos eso. Pero después en el funcionamiento de nuestro oído no lo teníamos tan incorporado, ¿no? Todos decimos, sí, uno escucha por el aire, viene por el oído, etc. Y en realidad hay un percibir este sonido, esta vibración, un instante previo a través de todo lo que es conducción ósea. Entonces, Tomatí empieza a jugar con estos parámetros, ¿no? Empieza a ver qué sucede cuando puede modificar la velocidad con la que imprime un estímulo a nivel óseo o a nivel aéreo, y cuál es el tiempo de cadencia que hay entre los dos estímulos, y si modificar estos parámetros hacen algo en la escucha y en la persona, ¿no? ¿Cuál es la transformación que van logrando? Bueno, así es que él describe este aparato que se conoce como oído electrónico, que tiene más de 10 parámetros en los que está modificando el sonido. O sea, siempre digo que el sonido es una excusa para llevar un estímulo al cerebro, ¿no? Y a partir de esto provocar el desarrollo de la neuroplasticidad. Y esto sí está cada vez más demostrado. Lo que es la neuroplasticidad y cómo la escucha es uno de los mejores estímulos para la neuroplasticidad. Entonces, no, la ciencia viene alentando. De hecho, hay un montón de soporte científico de investigación que sostiene la eficacia del método. Pero más allá de esos estudios para el método, todo lo que tiene que ver con los desarrollos de las neurociencias, ¿no? Las neurociencias avanzan y se han descubierto sistemas de redes, cómo funcionamos nuestro cerebro, etc. Y cómo en ese esquema que va descubriendo las neurociencias encaja, cómo activa Tomatí todo este funcionamiento, ¿no? La verdad es que sí, se van sumando. Realmente muy, pero muy interesante. Estoy muy contenta de que nos compartas esta terapia que seguramente a mucha gente le va a venir muy bien y hay muchos padres que quizás también se están preguntando ¿cómo lo puedo ayudar a mi hijo? Bueno, esta es una gran herramienta. Carola Caro es la única en la Patagonia, ¿no es cierto? Estás en Gaiman. Sí, somos muy poquitos en Argentina, que hayamos terminado la formación, somos solo 2 en Argentina, una está en Buenos Aires, Rosa, que vamos a compartir un video de Rosa. Y yo acá en la Patagonia, bueno, también vamos a otro lado, tener la posibilidad de acceder al resto del país por un mecanismo de aparatos a domicilio. Pero sí, somos muy pocos prácticos en Argentina. Prácticos que están haciendo la formación son 5, tampoco hay tantos. Y en Argentina hay mucho, pero por una cuestión de dificultades más de tipo administrativas. En el resto del mundo vamos a ver, por ahí pueden compartir el video del mapa. Ahora nos vamos a la pausa, pero sí, después lo vamos a compartir videos, testimonios, muchísimo más. Se nos está hablando sobre el método Tomatí y hay muchas preguntas para hacer. En primer lugar, ¿para quién está indicado? ¿Es una terapia? Es una gran pregunta, si es terapia o no es terapia. En realidad, legalmente se presentan como una herramienta pedagógica de la escucha. Yo creo que tiene más que ver con un marco legal que otra cosa, pero bueno, así es como está presentado y como está en casi todo el mundo, se presenta de esa manera. Es terapéutico en el sentido de que transforma vidas, entonces en ese aspecto podríamos decir que es una gran terapia. ¿Y para quién está indicado? Bueno, uno podría decir a quién le es útil. Y le es útil, es como, yo cuento que es muy parecido al psicólogo, que a todos nos viene bien, hay gente que realmente lo necesita. Y no lo sabe, eso es lo peor. Bueno, podríamos decir que algunos saben que lo necesitan. Tomatí es el primer paso. Claro, darse cuenta. Tomatí es un método que lo que va a hacer es estimular la conectividad a la corteza cerebral. Entonces, ¿a quién le viene bien? A todos, hasta la persona más bien formada, el más inteligente de todos, al que se usa de la mejor manera, también le viene bien. Claro, yo lo hice y estoy perfectamente, excelentemente normal. No saben cómo era. El punto es que uno puede encontrarse con patologías o con dificultades en la salud que requieran una herramienta como esta, porque por ahí vos decías, te referenciabas a autismo. Es que autismo no tiene demasiadas posibilidades eficaces de intervención. Entonces,
el método Tomatis es una muy buena herramienta para autismo. Lo que no significa que sea la terapia específica pensada para autismo. Está pensada para estimular conexiones a nivel neuronal, ¿sí? La neuroplasticidad cerebral. Ese es el gran objetivo, mejorar la capacidad de escuchar. Ahora, ¿eso a quién le sirve? A un montón de problemas en salud esto le va a traer un beneficio, ¿sí? Hablábamos del autismo, del déficit atencional, de la hiperactividad, los hipoacúsicos, los adultos mayores, por ahí para adaptarse los audífonos. ¿Síndrome de Meniere? Síndrome de Meniere, sí. El vértigo en general tiene una mejora. Meniere es como que ha demostrado más eficacia terapéutica. El Parkinson tiene una mejora en su reconocimiento corporal, disminuye la tensión muscular, el estresor físico. El Alzheimer en los primeros estadios previene todo ese deterioro, porque bueno, lo mantiene activo, como si uno le recomienda siempre a Alzheimer que en los primeros estadios tiene que estudiar cosas nuevas. En realidad lo que le está pidiendo es que construya nuevos circuitos neuronales. Bueno, si no tiene la voluntad, que es una de las cosas que se afecta en el Alzheimer, entonces puede hacer esto. Una gran ventaja de Tomatis es que es pasivo. Claro. Y vos me decís, no vas a tener más neuronas, pero empiezan a darse las manos entre las que están. Claro, exactamente. Empiezan a conectarse las que están. Sí, empiezan a funcionar de una manera más óptima, ¿sí? Y como detalle, que es esto que vos traías en el relato de por qué Alfred Tomatis lo va describiendo el método, va a sortear de alguna manera ciertos traumas, ciertos impactos en la vida de uno que lo que van a hacer es bloquear cierta percepción de la realidad, ¿sí? Claro, porque vos me decías en un momento, uno va a estar escuchando música, pero es la excusa, ¿no? Cantos gregorianos, Bach, Beethoven, pero hay una frecuencia que va de polaridad en polaridad, y esa es la que borra traumas. Hay distintos estímulos que van a estar en el medio de la música todo el tiempo llegando a través del oído hacia la corteza. Esto es lo que van a estar haciendo, es generar este nuevo circuito neuronal, como que convoca a las neuronas a hacer un nuevo recorrido, un nuevo camino, y esto va a ir como puenteando los obstáculos. Si hay un trauma, por ejemplo, hay una zona donde probablemente un evento doloroso, que puede ser físico, anatómico, una hemorragia cerebral, o un evento emocional, que hay una zona que es impactada y me duele volver a meterme en ese territorio. Tomatis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar nuevos circuitos que puedan acceder a lo que hay del otro lado, sortear ese obstáculo para poder llegar hasta la corteza neuronal. Entonces, cuando uno llega a la corteza, en la corteza cerebral está la mejor versión de uno. Esto es lo más interesante, ¿no? Que Tomatis te permite expresar tu mejor versión, aquello donde vos tenés satisfacción con vos mismo, es decir, hice lo que quería hacer, dije lo que quería decir, callé lo que quería callar, tuve este gesto que quería tener, dediqué mi tiempo a lo que quería hacer, etc., ¿no? Hay una satisfacción. Bueno, vos me comentabas una experiencia también de una chica que siempre te mencionaba que ella quería irse a vivir a no sé dónde y hacer X carrera. Bueno, hizo Tomatis no sé cuántas veces porque son intensivos, que vos recomendás hacer 3 intensivos para que quede el caminito marcado. Y un día después de mucho tiempo te la encontraste, no sé si habían pasado 3 años, y hola, ¿cómo andas? ¿Qué es de tu vida? Y ella te contó que había podido realizar esa tecnicatura y que ya estaba viviendo, o sea, donde se había querido ir a vivir. Mucha gente tiene esto, ¿no? De decir, concretan el cambio en muy poco tiempo. Logran hacer algo que por ahí quisieron hacer durante muchos años o una gran parte de su vida. Yo reconozco un caso, la quiero muchísimo, que tenía el anhelo de viajar a determinado lugar, hacía 30 años que venía añorando eso, y después y quizás hasta el dinero lo tenía, tenía pero todo, bueno, pero hace todo un proceso, termina sin viajar, pero es muy, muy interesante porque se termina dando cuenta que realmente no era eso lo que ella estaba buscando, que estaba buscando otra cosa. Entonces hay un verdadero reconocimiento, pero en el medio averiguó la visa, averiguó el cambio de idiomas, averiguó lo que necesitaba para poder ir, o sea, logró concretar lo que nunca había podido concretar, que era tener todo listo para decidirse, ¿voy o no voy? Claro. Qué interesante, Carola. Seguimos nosotros nuevamente con nuestra médica integrativa, Carola Caro. Hoy estamos hablando de este método Tomatis que está recomendado para muchas personas porque es estimulación neuronal. Y yo tengo una pregunta, Carola.
Por ejemplo, si vos decís que nos va recuperando o borrando de alguna manera, seguramente yo no digo las palabras adecuadas, ¿no es cierto? Traumas, ¿también una persona con depresión lo puede hacer? Sí, ¿Una sí. persona adicta a las drogas? Bueno, en adicciones hay muchísimo trabajo y en depresión también, sí. En realidad, obviamente uno va eligiendo los parámetros que va a modificar en cada uno de los pacientes, por eso hay un test de escucha que no lo trajimos hoy acá, pero hay toda una entrevista clínica, hay una mirada de cada uno de los consultores. Tomatiz es un método, pero es usado por un práctico, esa es la realidad, o sea, no es lo mismo Tomatiz usado por mí que usado por alguna de mis colegas. Cada uno tiene su mirada y su criterio. Uno sabe herramientas, pero después cada uno las usa como su formación le permite y su experiencia, ¿no? Uh-huh. Me decías que trabaja 4 aspectos, ¿no? Uno que es el principal, es el vestibular. Cómo se forman las oraciones o lo que pensamos decir y esa conexión que hay con el habla, ¿no? Que por ahí es lo que, bueno, no sé si vos me permitís contar, con uno de tus hijos decía nananina y después, me acuerdo todo, ¿viste? Vos tenés que tener cuidado. Qué memoria que tenés, qué memoria. Y después de ser Tomatiz dijo mandarina. Sí, totalmente. Y después otros aspectos más que tienen que ver, contanos un poquito. Sí, en realidad lo que va a ir trabajando es todo en espectro audible, va desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios. Y ahí hay descritas como 3 grandes zonas de intervención, una que es vestibular y que tiene que ver por ahí más con el registro físico, la propiocepción, el reconocimiento de uno mismo, de quién uno es, la posición en el espacio, el movimiento de aceleración o desaceleración. Entonces, todos esos problemas que tienen que ver con la motricidad y con el registro del cuerpo y de quién uno es, inclusive también algunos aspectos emocionales que tienen que ver con el registro de quién soy, todo eso está en esta zona de intervención, ¿no? Uno va a trabajar sobre ese aspecto. Pues hay una segunda zona, que es una zona que tiene que ver con la comunicación, con la interacción con un otro. Entonces todo lo que es el lenguaje, la expresión, la corrección del lenguaje del pensamiento, también de la memoria y de la atención, que esto es a lo largo de todo el oído, de todo el espectro audible. Y una tercera zona que le llamamos la zona coclear-cortical, que tiene más que ver con esas funciones cognitivas superiores, ¿no? Con la planificación, la organización, la programación, también con la memoria y con la atención, etc. Entonces, a lo largo de todo este recorrido que es la escucha, uno tiene que ir trabajando distintos aspectos del ser, ¿no? Aquellas cuestiones que estén complicadas o limitadas o dificultadas, uno va a ir seleccionando a partir de un test de escucha, de una entrevista clínica, donde uno va viendo cuál es la dificultad del paciente, ver cuál es el ajuste que tiene que darle, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que necesito estimular en esta escucha? Eso es fantástico, ¿no es cierto? Porque, claro, no es que uno aplica la misma frecuencia para todo el mundo. Primero hay como un análisis que vos realizás de cada persona y contanos un poquitito cuál sería este estudio y con qué aparatología, qué es lo que vos le haces hacer. El test es el test de escucha, no lo trajimos acá porque requiere no movilizarse tanto para no perder. Y el aparato es muy grande. Sí, es muy grande, también, sí. Es muy grande. Pero ese test lo que va a registrar va a ser la capacidad que tenemos y cuál es la característica en la que uno escucha el mundo externo, cómo percibimos nuestro mundo interno en estas distintas zonas. También tiene otro de los parámetros que tiene que ver con la discriminación, la capacidad de discriminar un sonido, que es de compararlo con otro, de diferenciarlo. Y ahí se hace muy notorio esto que decía Tomatiz, ¿no? Que uno cuando tiene un trauma, a veces hay frecuencias que no las escuchamos tan nítidamente. ¿Por qué? Porque eso tuvo una experiencia negativa en mí, entonces yo hago una barrera protectora y esa frecuencia que a mí me recuerda algo doloroso, la escucho, pero menos. Entonces, a veces hay personas que te dicen, escuchan lo que quieren. Fulano de tal escucha lo que quiere. Yo le digo esto y él interpretó esto. Es porque en realidad
hay una dificultad en la discriminación. No está escuchando nítidamente la realidad, sino que la está adaptando de un modo de que a él no le resulte doloroso. Y ahí te hago otro puntito, porque a mí me encanta interrumpir. Me recuerdo un matrimonio que iba a verte para hacer tomatis, porque vivían peleándose, el matrimonio grande. Y cuando él le preguntaba, ¿qué vamos a comer hoy?, ella escuchaba, no vamos a comer hoy. Es increíble, ¿no? Porque uno a veces piensa que estos problemas no existen. Pero eso sí es literal, es increíble. Pero yo siempre digo un ejemplo, ¿no? Si yo te digo, vos me preguntás algo y yo te digo sí, pero vos entendiste sí. Y otro escuchó sí. Y cada uno lo interpreta de manera distinta. Me dijo sí, pero por decirme. En realidad quiere decirme que no. Y todas estas diferencias son diferencias de discriminación. O sea, cada uno lo va a interpretar desde su perspectiva. Entonces, esto tiene que ver justamente con esta diferencia en la discriminación de los sonidos, que es una de las características que uno va a tratar de ampliar, de liberar esta capacidad de escuchar y de percibir la realidad tal cual es. Aunque duela o no duela. Claro. Bueno, este test está buenísimo. Yo me acuerdo cuando dice, vos estás con ese aparato donde tenés una curvatura, que sería la curva de escucha ideal. Ideal. Entonces uno se pone como un auricular, pero craneal, y entonces ahí tenés que ir señalando si escuchás el sonido y de qué lado, si de este lado. Sí, aparecen distorsiones de escucha, que es cuando uno escucha, sí. Escucha por ahí, el estímulo va por un lado y lo perciben por el otro lado, por el oído contralateral. Y ahí entonces, se puede cruzar la curvatura. Claro, hay distintos registros de dónde viene el sonido, y entonces esto nos va a ir diciendo si la persona tiene una capacidad de estar realmente percibiendo la realidad tal cual es. Es, por ejemplo, muy común en un déficit atencional que la persona está escuchando distinto de los dos oídos y escucha cruzado a veces. Entonces, claro, tiene que hacer todo un esfuerzo, gastar energía, tiempo, gasta mucha energía en hacer un análisis, de decir, ¿qué es este sonido? ¿De dónde viene? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cuál es el origen, la fuente de este sonido? ¿Dónde estoy? Y todo eso desgasta. Entonces, una persona que está todo el día 24/7 en esa acción, obvio que después se dispersa, se agota, se cansa, etc. ¿Sí? Entonces, hay mucha información que nos va a dar. También el test tiene otra de las cosas que evalúa, es la capacidad de percibir y de salir del uso de un hemisferio cerebral al otro. Esto de la posibilidad de lateralizar que plantea Tomatis, que para ser feliz una persona tendría que tener una curva de escucha ideal, sin ningún tipo de errores discriminativos, y escuchar la realidad tal cual es, y poder hacer un intercambio entre los dos hemisferios rápido, ágil. Uno puede ser analítico y a la vez ser emotivo, y ser empático y a la vez ser observador y objetivo, y todo el tiempo esto tiene que estar en continuo intercambio, ¿sí? Un ejemplo me dabas, por ejemplo, cuando uno se enoja, si rápido te enojas es porque hay un... O si rápido podés salir también, ¿no? De ahí, o sea, claro. Me molesta esto, pero puedo enseguida frenar y decir, bueno, no me voy a encolerizar, voy a analizarlo y decir, bueno, está bien, lo resuelvo de esta manera. O no, me quedo siempre enroscada y estoy 3 horas o 3 días dando vueltas sobre lo mismo y no puedo salir. Y lo mismo pasa con el otro extremo, con la alegría, ¿no? Es decir, estoy eufórica, estoy fans de esto y no puedo verlo objetivamente porque quedé del otro lado de la euforia maníaca. Entonces, esto también es negativo. Lo más saludable es que el intercambio sea fluido, ágil, dinámico, rápido. Y para eso hay que facilitar ese intercambio. Bien. Y llevar hacia lo que Tomatis llama, que es el oído derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, que de alguna manera le da un cierto control, le da una cierta posibilidad de tomar las riendas, ¿no? Yo planteo siempre esta metáfora. Tomatis te permite tomar las riendas y vos vas a poder llevar a tu ser a donde vos quieras ir, ¿no? Esto de no ser arrastrado por una impulsividad, sino estar ecuánime, estar dueño de esta decisión, centrado en eje, sabiendo qué quiero, qué no quiero, por qué lo quiero, cómo voy a hacer para lograrlo. Saber las limitaciones mismas de la vida, ¿no? O sea, no solamente puedo con todo. Es cierto que tiene uno que estar motivado, pero también tengo que saber la realidad. Esto no lo puedo hacer porque tengo una carencia y no lo puedo lograr. ¿Por qué? Por una limitación, qué sé yo. Es como si me falta una parte del cuerpo y pretendo hacer de cuenta que no la tuviera. Lo que me va a permitir a mí ser feliz es aceptar lo que no puedo hacer y sacarle el potencial a todo lo que sí puedo.
¿sí? Eso es una de las grandes potencialidades que tiene el método. Tener una mejor mirada de uno mismo. Sí. Carola, vos estás en Gaiman, en Michael D. Jones, ¿y cuál es la altura? 171, frente a la plaza. Bien, ¿y tu teléfono es? 284-53-82-83. Bueno, Ale, si lo podemos poner en el graph, porque seguramente muchas personas quisieron hacerte consultas. 284 53 82 83. Y así como vos sos terapeuta, no, consultor, acá en la Patagonia también tenemos para compartir la palabra de Rosa Domínguez y Silvia Lozano. Rosa Domínguez es de Buenos Aires, sí, y Silvia Lozano es de Perú. Si ya tenemos los videos, vamos a estar compartiendo en primer lugar el de Rosa Domínguez, donde ella se presenta y nos cuenta un poquitito, su función también. Mi nombre es Rosa Domínguez, soy consultora en estimulación auditiva en el método Tomatis y desde hace más de 25 o 26 años estoy trabajando en Buenos Aires, en el área de Cava y alrededores, con niños, adultos y adolescentes que se han acercado a mi consulta para mejorar su potencial de escucha. Los problemas que he tratado han sido variados, desde temas de atención, de concentración o memoria, y especialmente en lenguaje, que es en lo que el método Tomatis tiene un cierto reconocimiento a nivel mundial. En los adultos he trabajado con gente con problemas de energía o de pérdida auditiva, y quien quiere mejorar o se ha sentido estancado por distintas circunstancias, un poco detenido en su evolución y quiere probar la técnica para estar más al día. Formo parte de una red internacional, como todos, y también en el momento actual estamos formando una red latinoamericana de consultores para mejorar la técnica y hacer que esto pueda llegar a más gente. Tenemos grupos de estudio. El objetivo, como ya lo dije, es mejorar y hacer que esto llegue a más personas. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Rosa Domínguez, consultora Tomatis en Buenos Aires. Qué bueno, ¿no? Que en Buenos Aires también, si alguien está viendo el programa o se va pasando la información, sepa que tiene a dónde recurrir. Sí, en Buenos Aires también estamos nosotros, también tenemos un equipo allá, hay otros profesionales más que están en formación. Y la verdad que la formación es una formación muy larga, muy prolongada, y la recomendación es trabajar con gente que tiene el programa, la formación completa, porque habilita el uso de los aparatos y de las posibilidades de otra manera. Esa es la realidad, ¿no? O sea, vos hablabas de, por ejemplo, trabajar con voz materna, que si querés contamos de qué se trata, pero para eso uno tiene que tener la formación completa, ¿sí? No está lo mismo para trabajar con idiomas o con otras cuestiones. Claro, siempre me acuerdo que vos ibas a viajar para ir capacitándote en niveles mayores, y ahora siempre ha sido. Un viaje. Ahora hicimos el último viaje de Tomatis, el último viaje de formación. Sí, la formación siempre ha sido en el exterior bastante dificultosa en cuanto al acceso, y lo mismo el acceso de los aparatos, pero la verdad que ha valido el esfuerzo. Claro, porque el precio, aparte de lo económico, ¿no? El precio es interno. Sí, el precio es internacional. Sí, hoy en este momento Argentina esto lo siente mucho. Pero bueno, es un método que tiene muy buen resultado. Entonces, eso es algo que también a uno lo alienta. Claro, si sabes que tiene buenos resultados, pagás lo que vale. Bien, vamos a compartir otro video. En este caso, Silvia Lozano, ella fue una audióloga, terapeuta de Tomatis, y ella es de Lima, Perú. Hola, soy Silvia Lozano, trabajo en Lima, en el Centro de Escucha y Desarrollo, en donde me dedico a acompañar personas que quieran transformar sus vidas, desarrollar habilidades, solucionar problemas. Y esto lo hago a través de la mezcla del acompañamiento psicológico con el método Tomatis. Es una metodología que he desarrollado a lo largo de los 22 años de trabajo, en la cual he podido verificar realmente la importancia de trabajar con el paciente que esté consultando, ya sea niño, joven o adulto, y su contexto. Y realmente es
de esta manera como lo planteó Tomatis en un primer momento, entendiendo que la práctica del método debía darse de manera sistémica para darle a esa persona que está queriendo avanzar o generar una transformación un soporte emocional desde el entendimiento de las partes que lo acompañan, de las personas que lo acompañan. Una de las cosas que me permite verificarle la validez de este enfoque y de esta combinatoria es que muchas veces a lo largo de los 22 años he tenido la posibilidad de trabajar con un mismo paciente que ha pasado a otras etapas de vida, porque habiendo solucionado la primera situación, encuentra que quiere volver a recibir este tipo de acompañamiento porque está frente al ingreso a la universidad o está frente a la posibilidad de un viaje de especialización o de ingreso al mundo laboral, y valora y recuerda ese impulso, ese catalizador que fue en la práctica de este trabajo en el centro para avanzar. Y eso mismo no solamente con los jóvenes y niños, sino también con los padres, quienes muchas veces vuelven ya para resolver temas personales. Una vez ya resolvieron su tema a nivel parental y de acompañamiento de su hijo en su problemática, vuelven a mirar otros aspectos de su vida, retos laborales, deseos de apertura a otras, otros campos de actividad, muchas veces también a procesar duelos, a abrir nuevos entendimientos frente a nuevas problemáticas que están viviendo. Entonces, todo esto me confirma el poder que tiene esta metodología en el desarrollo humano integral de las personas que me consulten. Qué linda las palabras, ¿no? Que se refería a Silvia. Me quedé con... Vos te quedaste con algo. Yo me quedé con el de procesar duelos, porque todo el mundo en algún momento atravesamos un duelo. Y si uno piensa, a ver, o el psicólogo o a dónde, si no. Claro, por ahí uno no está buscando un análisis de esta situación porque es una situación que ya está, es irreversible, es aceptable, es la vida, pero uno necesita otro tipo de proceso interno, ¿no? Insisto, Tomatis, una de las cosas que logra es que uno pueda usarse de una mejor manera. ¿Y vos con qué te quedaste del video? Y yo me quedé con que me encanta la mirada de Silvia respecto a esta atención familiar, ¿no? De atención en conjunto. Me parece que es la mejor manera de intervenir, ¿no? Yo creo que Tomatis también lo ha planteado así. Es un grupo familiar el que está transitando alguna cuestión cuando atendemos a los niños, por ejemplo. Después, claro, las individualidades de los adultos podrán hacer su proceso, pero si atendemos una patología pediátrica, no podemos atenderlo solo a los niños. Tienen que ser atendidos también los padres, particularmente la madre, que es quien necesita estar en eje, poder sostener estas dificultades, transitar, sostener un proceso de sanación de un hijo, una aceptación de una limitación, etc. Los hermanos que a veces se ven hasta perjudicados por una situación particular de otro de los hermanos o de algún familiar que le sucede algo. Entonces, poder acompañar a ese núcleo familiar y que todos tengan un mejor transitar por este proceso, me parece que es una de las mejores características que tiene Tomatis. Y te sumo a eso que vos mencionás, también cuando alguien, y es una recomendación que vos me diste antes de tener familia, empezar a pensar en cuidar lo que va a ser la matriz, ¿no es cierto? Pensando en aquellas personas que quizás quieren tener un bebé, esperar a estar tranquilos, empezar a comer más sano. Sí. Embarazo es una de las áreas de intervención más conocidas y que se ha estudiado muy bien, se sabe lo que provoca, no solo en el bebé que nace con como más despierto, digamos, sino también en todo lo que es el proceso de parto, ¿no? Cómo disminuye el tiempo de trabajo de parto, mejora la situación de estrés, sobre todo en las primerizas, etcétera. Eso se ha estudiado muchísimo. Sí, embarazo es otra de las áreas, ¿no? También los neonatos, hablábamos de que estábamos cerca de las fechas del prematuro. Y bueno, trabajar con prematuros en ese silencio que hay una vez que nace el niño y tiene que ser aislado de la madre porque va a la neo, porque está en la terapia intensiva o por lo que sea,
Y de estar 24/7 con la mamá, escuchando esa voz, tener que estar separado de ella y escuchar otros ruidos. Es un shock para el bebé. Totalmente. Este es el aparato que Sí. usás para prematuros. Sí, a ver si lo puedo exactamente. alcanzar. ¿Este que está acá? El último, exactamente. Es el de la cajita. Ahí vas a poder levantar un guante. Ujú. Y el cinturón también. El cinturón se puede usar si es un niño, si es un adulto. Se ve ahí. Y ahí está un guante que tiene un vibrador y ese es el que se utiliza. La madre se lo pone y podemos grabar la voz de la mamá, podemos hacer el programa justamente de estimulación para ese niño y con la mano, con el estimulador, con el vibrador, se toca el cuerpito del bebé. Ah, Sí. En otros niños se puede utilizar el cinturón, que tiene lo mismo, tiene un vibrador también en el medio del cinturón, esto se aplica sobre la columna, entonces, exactamente, y esto adentro vas a verlo, puedes abrirlo y vas a ver cómo está el vibrador adentro y ahí lo vas a ver, exactamente. claro, ahí está el vibrador y el cablecito. Exactamente, entonces esto va conectado al corazón del programa, que es este que suelta el XOP, que es donde uno va, no sé si se ve ahí, sí se ve. Este es el corazón del método, digamos, que es el transportador de toda la información. El cerebro del método hoy está todo digitalizado, está en la informática, es una computadora donde uno va a hacer todas las modificaciones del programa y este aparato es el que lo va a trasladar, ¿no? Entonces, a partir de acá se conecta con el cinturón, con la manopla o con auriculares o con lo que uno requiera para poder acercar el estímulo hacia el paciente, en este caso un bebé. Qué bueno. Y seguimos aquí con nuestra médica amiga, Carola Caro, quien nos está hablando de este método Tomatis. Tomatis. Porque es de París. Y acá tenés toda la aparatología que cada vez te has ido ayornando con mayores cosas Sí. en tus capacitaciones y en tus niveles que has avanzado. Yo el que conocía, porque es el que hice, es lo que veníamos hablando, ¿no? Haces el test y después indicás unas sesiones que son de 2 horas o 45 minutos. Depende, el mínimo es de 40 minutos para los más intolerables, los niños más chiquititos, y 2 horas, entre 1 hora y media es la recomendación. 13 días seguidos. 13, 14 días dependerá de cada uno de Claro. los objetivos y de la situación de cada paciente. Esto Por eso es único. Claro, una persona que asume hacerlo tiene que tener ese tiempo, Sí, porque lo tiene que mucho hacer tiempo. 13 días corridos, Sí, ese horario. Sí, va a escuchar música, va a tener un programa, esa música va a ser la excusa para transmitir la Porque no es información. terapia musical. No es terapia musical, no es musicoterapia, es con música. Y también una de las actividades que hacemos es de trabajar con la propia voz. Con su propia voz, que pasa por el filtro del programa de Tomatis, y a la vez va a estar activando todo este circuito con su voz. Genial. Sí, puede cantar, puede hablar, puede leer. Pero eso en etcétera. qué casos? Son en casos puntuales, Sí. cuando lo necesita la persona. Exactamente, cada uno de los programas va a ser individualizado, no hay dos igual. De hecho, hay otra posibilidad que es trabajar con la voz materna, que alguna vez lo habíamos hablado. Trabajar con la voz de la mamá es estimular el cerebro del bebé con la voz de la madre transformada, o sea, está trabajada de tal manera que va a emular la voz como la percibió en el momento del embarazo. Entonces hay un retrotraer al psiquismo de ese niño a ese momento del embarazo, pero con herramientas ya de un niño que está en esta realidad, entonces tiene más posibilidades de resolver o de enfrentarse a esa misma situación que pudo haber sido traumática, etc. Y a la vez después se hace todo el proceso de lo que es el parto y se hacen las modificaciones sonoras para salir a esta realidad, ¿no? Genial. Bueno, nos queda después este aparatito que es también para escucharse, Sí. vos me vas a explicar, y el de idiomas, para aprender de mejor idiomas. idiomas. ¡Qué Sí, sí. bárbaro! Increíble. Hay un video que tenemos para mostrar, y mientras nos va contando Carola, la música que se va escuchando cuando uno hace Tomatis. Elige hacer este intensivo de 13 días. Y claro, la música es la excusa, pero hay una frecuencia que va por debajo que es la que vos acomodás para lograr Sí. beneficios. Uno va a ir modificando estos parámetros. Uno escucha la música, pero no es exactamente igual que la que escucho si estoy escuchando una música de Mozart. Es la música de Mozart modificada. Sí. Bien. ¿Y acá qué tenés entonces? Acá tenemos otro de los aparatos y es otra de las posibilidades que trabaja Tomatis, que es trabajar sobre idiomas.
lo que va a hacer no es enseñarte el idioma, para eso vas a tener que ir a aprender inglés o francés o el idioma que sea necesario, pero vas a poder con estos aparatos mejorar lo que es la pronunciación, ¿sí? La pronunciación del idioma, naturalizar la frecuencia del idioma. Los idiomas tienen una frecuencia particular, cada uno de los idiomas, que es eso que aprendemos cuando estamos en el vientre materno. Y uno dice, la voz de la mamá o la voz materna es esa voz que me va a dar la facilidad para un idioma, ¿no? Un idioma le dicen el idioma materno, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a intentar buscar cuando uno lleva estas frecuencias musicales de determinados idiomas para la escucha. Entonces naturalizamos, nos familiarizamos y aparece lo que es la fluidez verbal de un idioma. Muy notorio, uno puede pronunciar de una manera correcta un idioma que no fue nativo. ¡Qué lindo! Y me decías, ¿tiene inglés y qué más? Tiene muchísimos idiomas. La posibilidad es alemán, francés, inglés, italiano, chino. Bueno, ahora estamos armando para poder traer los equipos de galés, para poder también, estamos en Gaiman, entonces vamos a ir por esto. Pero sí, los idiomas tienen una frecuencia característica y lo que se hace es preparar los programas para esa frecuencia característica de cada idioma. Bueno, vamos ya cerrando. Estamos en hora. Carola Caro está en Gaiman. Michael D. Jones, 171. Se la puede encontrar al 284 53 82 83 o todos los miércoles aquí en Estación 7. Gracias, Carola. No, a ustedes. Gracias a vos.